Shalom Aleichem, Wolfdorf, Halajao, Mitzvot, su servidor Moshe Akiva en Abraham, transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en América Central. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su atención, gracias por unírsenos, por participar en nuestra comunidad virtual con el favor del cielo. Y pues bueno, seguimos trabajando en esto. Siempre me gusta recordarte a vos que nos escuchás, que nos ves, que yo no soy rabino, no soy moré. eh, y aunque se siente muy bonito que se refieran a uno con esos títulos, pues es es inapropiado. Yo agradezco la deferencia de las personas que pues que se dirigen a mí con esa deferencia, pero yo siempre prefiero que me diga mi nombre es más que suficiente, y así pues evito problemas. Créame que en este mundo hay personas que se sentirían muy ofendidas si yo me adscribiera el título de rabino, lo cual no soy. Por eso siempre digo que no soy rabino. Y pues por supuesto todo lo que decimos aquí tiene que ser sometido a escrutinio, debe ser sometido a crítica, análisis, por supuesto, porque pues solamente una persona que tenga la autoridad para hablar con estos temas de la forma en la que es correcto, apropiado, debido, pues deberá tomarse sus aforismos, quiero decir, sus declaraciones como viniendo de un experto. Y en el caso pues del contenido que creamos acá, un experto sería un rabino. Yo me atrevo a hacer este contenido de mahloket, de discusión, de argumentación, de intercambio de ideas, pues con el único fin, créanme, de provocar conciencia y de ofrecer un poquito de mi experiencia y el muy poco conocimiento que he logrado adquirir hasta ahora para probar que mucho de lo que se mueve en redes sociales y que se ofrece como judaísmo en realidad no es judaísmo. Y pues Baruch Hashem, he tenido éxito hasta ahora. Por supuesto, siempre digo que si una persona quiere convertirse al judaísmo, pues es muy probable que yo no sea la persona correcta para hablar de ese tema. Y la razón es muy sencilla, simplemente no quiero participar en eh, no quiero participar en la decepción que una persona podría llevarse al conversar conmigo de estos temas. Eh, por otro lado, si sos judío y si vos siendo judío mi contenido te puede servir de algo, pues muy enhorabuena. Baruch Hashem. Shalom Aleichem, Cyber Security. Nagite Boch, gracias por acompañarnos. De verdad, me alegra, me da tanto gusto verte por ahí siempre, que que sí te agradezco de corazón, pues que nos acompañes, de verdad que sí. Y a todos los que se nos van uniendo también, por supuesto. Sí, porque en otra entrega anterior, y yo creo que esto va a ser un tema muy recurrente por un tiempo, cuando finalmente se establezca el tipo de contenido que creamos acá, pero en realidad el contenido llega a tantas personas, a tantas diferentes personas, eh, desde que lo creamos, que pues no estoy seguro que una persona sea o tenga la paciencia de ver todos los vídeos que hemos creado hasta ahora, porque este es un contenido para una audiencia, para un público muy, muy exclusivo, y no es para, o sea, son especiales para mí porque me ponen atención y eso yo se los agradezco mucho, pero pero no es contenido que sea para todas las personas. Suri,
Suri, gracias. Gracias por los likes, gracias por los me gusta, de verdad. Aprecio mucho eso. Sí, porque es un contenido de corte religioso. Aquí no vas a ver personas haciendo desafíos o personas bailando cosas o escasos de ropa o haciéndose los interesantes degustando gastronomía en un restaurante, algo así. No, aquí hablamos, tratamos de hablar de Torah y de temas relacionados a la Torah, de, de lo que es ser judío, de qué, quién, cómo se puede ser judío, cómo se espera que sea nuestra conducta. Y muchas de estas definiciones pues no son tampoco lo que la idealización de la figura que los no judíos tienen de nosotros sería exactamente. Y pues, como lo he dicho en otras ocasiones, no es mi intención endulzarle la oreja a nadie tampoco. No es mi intención que, oh, mira, qué lindo que... No, no, aquí no venimos a hablar bonito. Venimos a decir verdades, verdades que en algunos casos podrían ser incómodas. Y pues desde la óptica de la halajá, desde la óptica de la ley judía. Ayer estaba hablando sobre el tema de la misericordia que le es propia al pueblo judío. Y pues por cuestiones de este tiempo no pudimos desarrollar este tema de la misericordia, de la piedad, de la, ¿cómo se dice? De la compasión, ¿sí? Y pues yo hablo de temas de conversos porque yo soy converso al judaísmo. Me han dicho muchas veces, no digas eso. No se me hace problema decirlo en realidad. No tengo problema con eso. Y creo que es necesario informarlo pues para que se sepa de dónde está viniendo la información. Y este es un tema. En el Tratado de Yevamot está contando la tradición, la Mesorá, la Gemara, nos está contando sobre un incidente que se dio con los Netinim. Los Netinim eran un grupo de no judíos que se convirtieron al judaísmo en los tiempos de Yoshua bin Nun. Esto está consignado, está registrado en el libro de Yoshua, o Josué, como decimos en español, donde las tribus cananeas se dieron cuenta de que el pueblo judío venía a conquistar la tierra de Israel, a desplazar las 7 naciones cananeas que habían sido eh, que ya habían sido desechadas por Dios. Nosotros no hicimos un ejercicio de conquista activo, sino que cuentan los libros que el ejército del ejército del pueblo de Israel simplemente se ponía frente a una ciudad y milagrosamente Hashem hacía que los habitantes de aquella ciudad se volvieran locos y empezaran a matarse entre ellos. O mandaba avispas y las avispas picaban en los ojos a las personas y las personas empezaban a blandir su espada y a ver a quién mataban creyendo que éramos nosotros los que estábamos atacando la ciudad. Terminaban acabándose entre ellos mismos. Ese era el juicio que les correspondía. Entonces, haciendo un paréntesis, hay personas que tienen la mala idea de decir, es que los hijos de Israel expatriaron a los cananeos. No, nosotros no expatriamos a los cananeos. Hashem nos dio la tierra a nosotros, esa tierra por la que hoy todavía seguimos disputando, porque sigue siendo nuestra. Y Hashem se encargó de desterrar, de destruir, de librar la guerra de conquista a nuestro favor. Eso es parte de la tradición. Evidentemente una persona que no conozca la tradición no va a saber estas cosas, no tiene por qué conocerla tampoco, pero si te arde, por ejemplo, si a una persona le arde que hace 3500 años los habitantes de lo que en aquel tiempo era la tierra de Canaán fueron desplazados en favor de nosotros, pues, ¿qué fue lo que pasó? Entonces nosotros con mucho gusto le explicamos que, que no se desenvainó ni una sola espada del pueblo de Israel para correr a los habitantes cananeos. Eso fue una cosa milagrosa. En fin,
Entonces los Netinim vieron que el pueblo judío venía a conquistar, a apropiarse de la tierra como justa herencia que Hashem le había dado a Abraham. Hashem le dijo a Abraham, esta tierra va a ser tuya y de tus descendientes después de vos. Y la misma promesa se le hizo a Isaac, la misma promesa le hizo a Jacob, y ahora estamos, pues nosotros somos los herederos de esa promesa. Al respecto de esto, y por qué reclamamos esta promesa como nuestra, porque nunca falta David Foivish, David Shloime Foivish, Buri Hashem, bienvenido, Tzadik, Shalom Aleichem, qué gusto me da que andes por ahí. Gracias. Sobre este tema, pues en el alianza entre las partes, Hashem antes de inclusive de anunciar el nacimiento de Isaac, Hashem le dice a Abraham, sabe que tus descendientes van a bajar a una tierra que no es de ellos y en esa tierra van a ser esclavizados durante 400 años. Eso lo dice la Torá y eso lo dice también la traducción Reina Valera que quizás vos hayas leído y también lo dice la traducción Nácar Colunga que tal vez la hayas leído, y lo dice la Torre Samat y lo dice la Thompson y lo dicen todas las traducciones al español que quizás hayas leído, lo dicen las traducciones al inglés como la King James, lo dice la Septuaginta al griego y dice exactamente esa lashon. Tus descendientes van a bajar a una tierra que no es de ellos y ahí van a ser esclavizados durante 400 años y de ahí yo los voy a redimir y los voy a traer a esta tierra de vuelta cuando se cumpla la maldad del Jebuseo, del Yebushi, Girgashi, etc. Las tribus cananeas que iban a ser desterradas a este propósito. Entonces, los que reclaman ascendencia abrahámica, a saber, los musulmanes y los cristianos, los musulmanes dicen que ellos son descendientes de Abraham y ellos tienen la Torá, ellos plagiaron o secuestraron la Torá para decir, es que esta es la historia de nuestro padre también. Y los cristianos en la figura de Yeshu, si es que Yeshu existió, Yeshu atrevidamente dijo, Dios puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras. En realidad lo que estaba era despreciando al pueblo judío, diciendo, los judíos se jactan de ser hijos de Abraham, pues creo que es una de las pocas cosas de las que podemos jactarnos, ser hijos de Abraham. Y Yeshu dijo, Dios puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras. Evidentemente no. Los cristianos reclaman una filiación abrahámica en el cuento aquel del olivo salvaje que se injerta en el olivo. Es un cuento, la dichosa o la odiosa más bien teología de la sustitución, pero pues evidentemente esto no puede ser así, no tiene una razón escritural. Esto es un poquito de contexto sobre por qué nosotros merecemos nuestra tierra, por qué tenemos un arraigo en nuestra tierra. Este arraigo existe inclusive desde antes de que Israel existiera como pueblo. Temas muy escabrosos en realidad, un poco sensibles. En fin, los Netinim son los que se describen como los gibeonitas. Los gibeonitas se disfrazaron, se pusieron prendas ásperas y se hicieron ver como una nación muy débil, muy pobre, muy pobrecitos, muy lamentables, precarios, que eran los esclavos de las otras tribus cananeas que vivían ahí. Y se presentaron, enviaron emisarios delante de Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, movido por la misericordia y por la piedad que es propia del pueblo judío, les tuvo compasión, les dijo, no, está bien, no hay ningún problema, no los vamos a atacar, nada más conviértanse ustedes al judaísmo, háganse gerim y van a poder vivir con nosotros, van a poder casarse con nuestros hijos, con nuestras hijas, van a poder hacer negocios con nosotros, les vamos a asignar tierra, todo muy bonito. Nada más háganse de nuestro pueblo, que se circunciden los hombres y hacen todo el proceso de conversión que existe desde entonces. El proceso de conversión existe desde mucho antes, porque Abraham convertía a sus seguidores a una conversión muy parecida a la que hacemos nosotros hoy día. Y ya listo, los gibeonitas pasaron a ser parte del pueblo judío a partir de ahí. Cuando suceden las disputas entre David y Shaul, que Shaul anda buscando a David para matarlo,
porque el profeta Shmuel le dijo que ya él había sido desechado como rey, que Hashem se había provisto de un mejor hombre para ser el rey de Israel. Shaul empieza una campaña de persecución en contra de David Amelech y de todo aquel que se atreviera a proteger a David, ¿sí? Y dentro de esta campaña, pues estuvo la eliminación de una buena parte de los Netinim. Hay que acordarse que Shaul se había vuelto loco. Estaba el loco de poder, o sea, la locura de Shaul lo llevó al tal punto que él quiso inclusive matar a su hijo, a Jonathan, ¿sí? Entonces, en su búsqueda de David, él mandó a preguntarle a los Netinim si David se estaba escondiendo entre ellos. Los Netinim respondieron que no. Y entonces vino un contingente de soldados y como les digo, mató una buena parte de los Netinim. Contexto. Cuando Shaul muere y David cuando David Hamelech es consolidado, se consolida su reino sobre las 12 tribus de Israel, él como rey soberano de las 12 tribus, los Netinim se presentan delante de David como una especie como de buscando satisfacción, ¿sí? Ya una buena parte de la familia de Shaul había muerto y solamente quedaba Mefiboshet. Mefiboshet era hijo de Jonathan, así es lo que recuerdo, ¿no? Jonathan, hijo de Shaul, Mefiboshet era el único que quedaba. David Hamelech mandó a preguntar por un descendiente de Shaul, por el cual él pudiera actuar misericordiosamente, y le dijeron, está Mefiboshet. Mefiboshet era lisiado. Entonces, los Netinim se presentan delante de David y el discurso de ellos fue: por protegerte a vos o por tu causa, rey, una buena parte de nuestros habitantes, de nuestros ¿cómo se dice? Congéneres, fueron muertos. Entonces fueron muertos por Shaul. Shaul, en su locura, cuando te andaba buscando a vos, rey, hizo una masacre en lo que era el reducto de los Netinim, de los Gibeonitas. Ahora nosotros venimos a decirle a usted, majestad, que como nosotros sufrimos por su causa en la persona de Shaul, o sea, a través una angustia infligida por Shaul en su contra, perdón, en contra de nosotros, por andarlo buscando a usted, pues entonces ahora nosotros venimos a pedirle a un descendiente de Shaul para nosotros ajusticiarlo. Queremos satisfacción. Y la forma en la que vamos a adquirir satisfacción es que nos entregue algún descendiente de Shaul para matarlo. David Hamelech, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Y no había mucho que pensar. En ese momento los Netinim fueron vetados del pueblo judío. Dijeron, ustedes no son judíos, porque nosotros no nos comportamos así. Yo no puedo darles a un descendiente de Shaul, que fue ungido como rey de Israel, ciertamente. Yo no puedo darles, y que ciertamente causó estragos en su comunidad, pero yo no puedo entregar a un descendiente de Shaul para que ustedes lo maten. Qué absurdo, qué locura es esta. ¿Qué satisfacción están pidiendo? O sea, ya este incidente pasó. Si alguien tenía que haber sido responsable de sus muertes era el rey Shaul, pero ya Shaul no está, ya Shaul fue ejecutado. Bueno, no fue ejecutado, parece que se suicidó, ¿sí? Pero no puedo yo darles a ustedes a un hijo de Shaul para que ustedes lo maten. Nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos con misericordia y no hay misericordia en eso que ustedes están pidiendo. Entonces, esta es la expresión de la misericordia. La expresión de la misericordia es lo que Abraham, nuestro padre, hacía. Abraham tenía una tienda que él andaba por todas partes, moviéndose por toda la tierra de Israel. Y la tienda estaba abierta por los 4 costados, porque él pensaba, no quiero que si un viajero
viene a buscar refugio a mi tienda, no quiero que tenga que dar la vuelta o que viendo la tienda desde un lado por el que está cerrada, no piense que está cerrada y no vaya a entrar. No tiene que estar abierta por los cuatro costados para que todo el mundo pueda entrar. Y Abraham le daba de comer a las personas, les lavaba los pies. O sea, la misericordia de Abraham Avinu es proverbial, ¿sí? Así vemos infinidad de ejemplos. Me gusta pensar en el ejemplo de Sadia Ben Yosef Agaón. Sadia Gaón Ben Yosef, Sadia Ben Yosef, el Gaón era Sadia, ¿sí? Que fue un sabio de Babilonia y él tenía una disputa. En aquel tiempo en Babilonia había una figura que se llamaba el Resh Galisa. El Resh Galisa o Resh Galutá era el representante político del pueblo judío delante de la autoridad babilonia. O sea, la influencia de los judíos en Babilonia, después de que fuimos exiliados a Babilonia, fue tal y su presencia fue tan importante que inclusive los gobernantes babilonios y después los gobernantes persas permitieron que los judíos, que la comunidad judía de Babel, Persia, tuvieran su propio gobernante y se mandaran, se ordenaran, se dirigieran con la ley judía en Babilonia. Ese fue el nivel. Entonces, Sadia Gaón era como el representante religioso de la comunidad en ese entonces. Estamos hablando de hace unos 1400 años atrás. Y estaba el Resh Galiza, que tenía una disputa con Sadia. Se había dado una disputa porque estaban buscando si un cuchillo era kosher o no. Y entonces el Resh Galiza fue un poco álgido con Sadia. La cosa es que el Resh Galiza muere y tiene un hijo. Y el hijo queda huérfano, pues queda huérfano. Y el que se hizo cargo del hijo fue Sadia Gaón. O sea, muy a pesar de que él era el hijo de su enemigo, Sadia Gaón lo recogió como si fuese hijo suyo y lo educó. Y le siguió dando la misma educación noble que él tenía en la casa de su padre. Entonces, ese es un ejemplo. Hablamos también de la piedad de Gilel, de su compasión, que también es proverbial. Y así pues podía seguir recitando, podía seguir hablando de algunos otros que me vinieran a la mente, ¿no? Pero más o menos esto es en donde dice, esta es la base, el entendimiento, el fundamento de la misericordia. La misericordia es amar al prójimo como a uno mismo. Pero después Hillel dice, no, la misericordia es que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Hillel baja un poquitico la vara y dice, no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a vos. No, si no puedes amarlo como a vos mismo, porque en realidad amar a tu prójimo como a ti mismo es una cosa un poco complicada, ¿no? Imagínense ustedes. Pero entonces, ya si no puedes ir tan allá de amarlo como te amas a vos, entonces por lo menos no le hagas lo que no te gusta que a vos que te hagan. O sea, no seas áspero con tu prójimo. En la ley de esclavos que se detallan en Parashah Mishpatim, en Shemot, es increíble el desarrollo que los sabios hacen de estas leyes. Porque tener un esclavo no era una ganga, no era nada esclavista. Más bien tener un esclavo era una responsabilidad muy grande para la persona que compraba el esclavo. Y estoy usando la palabra esclavo porque es la traducción al español que han utilizado, pues en realidad lo que se compraban era un evet, un sirviente. ¿Sí? Y entonces la persona que compraba un esclavo tenía que traerlo a vivir a su casa y cuidarlo como si fuera su hijo. Y si tenía que decidir entre alimentar a su hijo o alimentar al esclavo, tenía que alimentar al esclavo. Tenía que darle la mejor cama, tenía que darle, si el dueño de la casa dormía con dos cabeceras, tenía que darle dos cabeceras al esclavo, al siervo. Y no podía hacerlo, no podía ponerlo a hacer trabajos serviles como limpiarle los zapatos. Si el dueño le decía al esclavo, limpiame los zapatos, el esclavo podía decirle, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¡Está loco! Yo no limpio zapatos. Ishmagenistas. Así en serio era tener un esclavo. Entonces solamente un sadik, solamente un sadik podía tener un esclavo. Y si el esclavo venía soltero y el dueño tenía una soltera como sirvienta,
tenía que casarlo, tenía que darle esposa y tenía que cuidar a sus hijos. Y en algún momento prácticamente el esclavo se volvía miembro de su familia, ¿sí? En cuestiones de alimentación, de herencia, de todo. Y cuando se cumplía el término de su servicio, porque no era un esclavo como compraban aquí en América a los exiliados de África, que los compraban y los ponían a trabajar hasta que se morían, sino que al término, había un término para ese servicio, y al término del servicio el dueño le decía, bueno, ya quedas libre, ya cumpliste tu servicio, vení, saquemos cuentas, a ver cuánto te debo, y todo muy bien. Y no solamente eso, sino que aquí está ropa para vos y ropa para tus hijos, y aquí te doy mucho dinero para que puedas iniciar tu vida en libertad de una forma correcta. Shalom Aleichem, Fer. Shalom Aleichem. Espero que estés muy bien, gracias. Y entonces, aquí todo esto para que yo esté de una forma correcta. Y el esclavo le decía al dueño, ¿sabe qué, jefe? Creo que no me quiero ir de aquí. Creo que me quiero quedar. Creo que me siento muy bien viviendo con usted. Creo que vivo muy rico. No me falta nada. Tengo esposa, tengo hijos, tengo todo lo que necesito. Y la verdad es que prefiero quedarme siendo su sirviente antes de ir a granjearme la vida ahí afuera a ver cómo me va. Aquí la tengo segura. Y entonces el dueño le decía, pues está bien, si así. Claro, la forma en la que lo pintan los ignorantes es una forma muy fea, ¿sí? Porque adolecen del conocimiento de la tradición, de la Mesorá. Pero en realidad esto era así, ¿sí? Y si era una sirvienta, lo que se conseguía, pues tenía que tratarla como si fuera una hija. Y si el dueño, o sea, si el quien la compraba, buenas noches, Facundo. Es que no puedo leer sin lentes, ya esa letra tan chiquita. Dice Facundo Illanés. Guten Abend, gracias por acompañarnos. Si se compraba a una sirvienta, dependiendo de la edad de la sirvienta, eh, tenía que comprársela con la intención de casarla con uno de sus hijos, o dependiendo de su edad, tenía que casarla con él mismo, ¿sí? Para no vilipendiarla, para no ofenderla. Y en cuanto a la niña, digamos, si la compraba a la niña, si compraba su esclavitud o su servicio, la compraba a una edad muy temprana, entonces tenía que tratarla como una hija. Y en cuanto la chica tuviera señales de pubertad, quedaba libre de balde. Y no solamente quedaba libre de balde, sino que él tenía que aperarla, o sea, decirle, no, toma niña, aquí tenés dinero, aquí tenés bienes, aquí tenés muchas cosas que te van a servir en tu vida en libertad. Porque la niña al cumplir, al mostrar sus señas de pubertad, podía decirle aquel que la había comprado para su servicio. Yo sé que soy muy feo decir comprado, pero es que era toda una relación. Aquí el tema que me importa acentuar es la misericordia, la compasión de esto, de cómo se hacía la transacción. Podemos hablar luego para que ustedes vean que no era una transacción de adquisición de una persona como si fuera un objeto, sino que era una cuestión totalmente en la que totalmente mediaba el respeto. Dice, buenas noches, ¿de dónde es? Maestro. Bueno, yo no soy maestro, gracias por la deferencia. Soy de Costa Rica, Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Si tiene usted alguna pregunta, pues puede hacerla, espero poder contestarla, y si no, pues se la llevamos a mi rabino para ver qué nos dice él, claro, cómo no, adelante. Y gracias a todos los que se nos unen, de verdad, Baruch Hashem, siempre es un gusto contar con su compañía. Bueno, entonces esta era la compasión, esta era la misericordia, así era como funcionaba, ¿eh? Entonces, va así. ¿Qué es lo que pasó a lo largo del tiempo? Pues que el pueblo judío sufrió muchas persecuciones, vivimos muchas situaciones difíciles, hemos sido el pueblo, no etnia, no raza, no, el pueblo que ha sufrido más persecuciones e intentos de genocidio a lo largo de la historia. Y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Francisco Gil White en Management of Reality, cuyas conferencias recomiendo que vean, son muy buenas. Dice, cuando nací me circuncidaron y pues fui adoptado. En mi hogar donde crecí y me vieron como un fenómeno. No sé
qué es de mi linaje, qué puedo hacer. Hay maneras de saber si la circuncisión la hizo un Moel. Y si podemos comprobar que la circuncisión sí fue hecha por un Moel, quizás estemos hablando de una situación en la que a lo mejor con un poco de suerte sí podamos pensar que sos judío, pero eso tendría que analizarlo un experto. Gracias por, por, por ventilar tu inquietud acá, pero eso es mejor presentarlo delante de un experto para que un Moel pueda decir si la circuncisión es en realidad hecha por un Moel o hecha por otros medios. Yo no tengo la forma de aconsejarte en cuanto a eso en este momento, porque pues de inicio partimos del hecho en que no sabemos, partimos del hecho de que no sabemos y entonces hay que empezar a ver qué sí sabemos. Y la única manera de comprobar lo que sí sabemos es por medio de dirigirse a los expertos. Entonces, poco a poco pues nos fuimos haciendo más cerrados y esta misericordia abrahámica que era tan abierta. Muchas gracias por tu pregunta, ¿verdad, Facundo? Pero sí considero que mejor te dirigís a un experto. Eh, Deberías buscar un rabino y contarle tu historia para ver qué te dice. Rabinos hay por todas partes. Bendito Dios que tenemos en este momento rabinos por todas partes. Sería que busques en algún lugar, en el lugar donde te encontres y que le preguntes a un rabino. Entonces, de repente el pueblo judío se cierra, cerramos filas y la gente dice, nos volvemos huraños, nos volvemos ariscos, nos volvemos desconfiados. Eh, la interacción con otras naciones y la apertura pues nos deja malos episodios en nuestra historia. Y llegamos al siglo XXI, un montón de personas quieren convertirse al judaísmo, es increíble la cantidad de personas que por lo menos en América Latina buscan la conversión al judaísmo. Algunos la buscan por motivos equivocados porque creen que el judaísmo es una religión alternativa. Otros la buscan con motivos sinceros. Otros la buscan porque quieren, dicen todos los judíos tienen plata, lo cual no es cierto, no todos los judíos tienen plata. Sí, hay judíos que son pobres y que en algunos casos se ven difícil inclusive para comer, entonces esta idea de que todos los judíos tienen plata no es cierta. Pero pasa esto, pasa esta inquietud, ¿no? Pasa este suscitar. Yo siempre digo que la mayoría de occidentales provenientes de tradiciones religiosas cristianas creen que tienen algún tipo de filiación con el judaísmo por parte del cristianismo porque les venden la estúpida idea de que Yeshu era cristiano, perdón, de que Yeshu era judío. Yeshu no era judío. Yeshu era hijo de Miriam, a quien la Gemara la describe como loca en el Tratado de Sukkot, y era hijo de un tal Ben Pandira, que en el mejor de los casos supuestamente era converso, pero era más posible que fuese un idólatra que otra cosa. Dice, busco una respuesta y no la encuentro. Bueno, maestro, disculpe. Y si lo incomoda, no, no me incomodas. En realidad no me incomodan las preguntas, pero yo creo que ya te di la respuesta que puedo darte. Sí, pues si fuese posible, si yo tuviera el adiestramiento necesario, pues a lo mejor podría ayudarte, pero yo no tengo ese adiestramiento. Lo mejor que puede hacer es, en el lugar donde usted se encuentre, consígase un rabino o busque la manera de comunicarse con alguien. Yo no sé de qué país es usted, pero pues tendría que hacerlo así y desde esta posibilidad pues el rabino le va a poder guiar mejor porque hay un tipo de rabinos que se encargan de circuncisiones y que son expertos en estos temas. Si usted no tiene absolutamente nada de documentación que pruebe que a lo mejor usted pueda tener algún tipo de vinculación con el pueblo judío y su carta de presentación es una circuncisión, pues es un rabino que tiene que revisar eso. Si usted me pregunta, esa es la respuesta que yo le puedo dar. Si usted dice que busca respuestas y no las haya, muy a pesar de que ya yo le dé una respuesta, pues entonces quiere decir que mi respuesta no le satisface. Pero nadie le va a dar una respuesta mejor que esta, nadie se la va a dar. Así que
pues haga lo propio. Ya yo le di un consejo. Es posible que le sirva de algo si lo sigue. Y si no, pues queda totalmente en su prerrogativa. Muchas gracias. No entiendo esto de la celebración cybersecurity. ¿Me explicas qué quiere decir eso de que hay que celebrar estas insignias o algo así? Ah, no, son ustedes. Son ustedes los que tienen que celebrar. Está bien. Sigo entonces. Entonces, decía que en estos tiempos muchas personas quieren convertirse al judaísmo y muchas veces topamos con judíos, topamos con rabinos que son medio odiosos, que son medio desconsiderados y que menosprecian el privilegio que nosotros le estamos brindando al pueblo judío de querer convertirnos a su religión. Son de level, o sea, de cuánto tiempo te ve una persona, comparte y así. Ah, lindísimo, excelente, está muy lindo, gracias por hacerme saber. Sí, y me cuenta un amigo, por ejemplo, que él se fue a Israel. Tengo muchas historias sobre este tema, pero este amigo se fue para Israel y se fue a meter a Mea Shearim. Yo no entiendo qué cabeza. Mea Shearim es un barrio ultra, ultra, ultra ortodoxo que son de corte jaredí, donde se va a vivir la gente más, más hasídica entre lo hasídico. Y recuerden que la palabra hasídico tiene la acepción de fanático. Pues sí, en muchos casos las personas, los judíos somos fanáticos de la Torah, somos fanáticos de los mitzvot, sí, pero no somos fanáticos de andar imponiendo esto a otras personas. Y eso tiene que ver con la historia que estoy contando. Dice, cuando me adoptaron en el lugar donde di los primeros pasos, recuerdo que me llamaban Caín Alberto. Sí, amigo, gracias. Necesita ayuda usted definitivamente y esa ayuda yo no se la puedo dar. Y entonces mi amigo se fue para Measharim creyendo que iba a encontrar ahí la puerta, porque Measharim quiere decir las 100 puertas, y él creyó que una de esas 100 puertas le iba a servir de algo. Y fue y se puso a importunar a un señor, saber si es rabino o no. Para él todos son rabinos, o sea, él ve una persona con peote y con barba, dice es un rabino, y un señor ya con canas, y fue y se puso a importunarlo y el señor terminó agarrando las pedradas. Otro lo escupió. Decía, lárguese de aquí. Entonces mi amigo vino un poco decepcionado. Moishe, ¿por qué son así? Bueno, pues créanme que ese es un tipo de misericordia con el que nosotros no estamos acostumbrados a lidiar. Es el tipo de misericordia que le está diciendo a un no judío atrevido, esto no es para usted, mejor váyase. Es el tipo de misericordia que nos dice la Mishnah. ¿Quién sabía hebreo, Tzadik? Mi amigo. Es el tipo de misericordia que dice la Mishnah. La Mishnah en el Tratado de Gerim, en la Mishnah 1, capítulo 1, Mishnah 1, dice, cuando una persona busca convertirse al judaísmo, pues hay que rechazarlo hasta 3 veces. Y hoy día no se rechaza 3 veces. Hoy día se rechaza todas las veces que sea necesario con tal de hacerle desistir de su deseo. Y esto es misericordia. Mi amigo no sabía hebreo. Por eso digo pues, que fue medio atrevido de su parte. Ya, él se fue a hablar inglés a un lugar. Sí, I want to convert to Judaism. Quiero convertirme al judaísmo. Please help me. Muchas personas en Israel hablan inglés. De hecho, tengo entendido que si uno no habla bien hebreo o yiddish, con inglés se puede defender. Y ciertamente muchos de ellos hablan inglés. Pero no es la forma. A mí me encantan los videos de Rabbi Tuvia Singer. Y Rabbi Tuvia Singer se refiere a este tema y una persona le pregunta al rabino, ¿qué hago? El rabino le dice, ¿hay sinagogas a donde usted vive? ¿Puede conseguirse
un lugar cerca de la sinagoga y ir a hablar para que le dejen asistir a un servicio, asistir a otro, y así sucesivamente irse presentando de a poquito en la sinagoga. Y un buen día, después de estarse presentando constantemente en la sinagoga y hacer parte de los servicios, responder con amabilidad a las preguntas que se le hacen: ¿y usted quién es? ¿De dónde viene? Que en algún momento pedir una audiencia con el rabino de ese lugar y manifestar sus intenciones. Rabino, quiero convertirme al judaísmo. De inicio es muy probable que el rabino le vaya a decir que no. Y a la segunda es muy probable que le vaya a decir que no. Y que otra vez le vaya a decir que no. O sea, este es un secreto. Hay una historia en la Gemara que habla de Hillel y Shammai. Creo que está en el tratado de Shabbat. Y dice que un no judío vino y le dijo a Shammai: quiero que me enseñe usted toda la Torah mientras yo estoy parado sobre una pierna. Según cuentan, Shammai era corto en Costa Rica decimos corto de mecha, o sea, se enojaba con facilidad, ¿sí? Y entonces cuando el tipo este le salió con ese cuento, Shammai agarró el bastón y le dio un bastonazo. ¡Ah! ¡Ah! No me hagan perder mi tiempo, loco, váyase de aquí. ¿Ah? Entonces, con el bastonazo en la cabeza, el tipo se fue para donde Rabí Hillel y le dijo a Rabí Hillel: ¿usted es Hillel? Sí. ¿Usted es el príncipe del pueblo judío? Sí. Quiero que me enseñe la Torah, pero con una condición: que me la enseñe mientras estoy parado en una pata. Y Rabbi Hillel le dice: ok, está bien. No, Rabbi Hillel no decía: ok, beseda, coltú. ¿Qué? ¿Está listo? Sí, estoy listo. Ok, o sea, póngase en una pata. El tipo se para en una pata y Rabbi Hillel le dice: la Torah es ama a tu prójimo como a ti mismo, el resto son comentarios. Vaya y apréndalos. Y el tipo este le gustó tanto que terminó por convertirse al judaísmo. Hay formas. Entonces la pregunta que me hacía mi rabino en aquel tiempo es: ¿en mérito de quién se convirtió el tipo? ¿A quién le adscribimos el mérito de la conversión de esa persona? ¿A la persona? ¿Al tipo este que se paró en una pata? ¿A Hillel, que lo trató con su tremenda amabilidad y con su tremendo amor al prójimo? ¿O a Shammai, que le dio un garrotazo? Si Shammai no le hubiera dado un garrotazo, no se hubiera ido a buscar a Hillel. Y definitivamente el mérito de la conversión de ese prójimo se lo debemos a Shammai. Dice: allá los hasídicos solo hablan Yiddish por lo de la Lashon HaKodesh. Sí, sí, los hasidim prefieren el Yiddish. Un tema, es un tema. Pero sí, entonces, esta es misericordia. El tipo que lo agarró a pedradas, el otro que lo escupió y que le dijo: esto no es para usted, entienda. Yo sé que tal vez este contenido llegue a muchos no judíos, y tal vez de esos muchos no judíos, algunos están pensando en convertirse al judaísmo, y es probable que en tu carrera o en tu intención de convertirte al judaísmo ya hayas topado con algún Shammai, ya hayas topado con alguna persona que te agarra pedradas, o que te escupe, o que te menosprecia, o por alguna razón vos te sentís menospreciado. Pero eso de lo que estoy hablando es un despliegue, un derroche de misericordia. Recuerdo hace muchos años, cuando yo daba mis primeros pasos en la observancia religiosa, estaba trabajando en una tienda de judaica que hay acá, que había puesto un kiosco en el Terramol en Cartago. Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo, créame que sí, tal vez era unos 15 años. Entonces, fue para la época de Hanukkah, Navidad. Pero nosotros no estamos vendiendo para Navidad, estamos vendiendo porque Hanukkah cayó ese año muy temprano, antes de que, o sea, a finales de noviembre más o menos. Y entonces la señora aprovechó que el contrato era por todo el mes para, perdón, que para hacer ventas, ¿no? La cosa es que un día en la noche yo estaba recogiendo las cosas y todo, y se me acercaron dos muchachos y me dijeron: pero explíqueme por qué usted anda así. Entonces ya yo les hablo, digo: es que yo soy judío, así, así. Ah, ¿y cómo es ser judío? Entonces mi respuesta fue: pues les voy a explicar, se los voy a poner muy fácil. Todo lo que es normal para ustedes es prohibido para mí. Sí, ir a una fiesta en sábado,
ir a un teatro, a un estadio, sentarse a comer en un restaurante, una pizza de pepperoni, casarme con quien me dé la gana, qué sé yo, todas estas cosas, no rezar o sí rezar o tener los dioses que ellos tengan, todo eso, eso es lo que es normal para ustedes, para mí está prohibido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para decirle a un no judío que quiere convertirse al judaísmo que esto no es para él? O sea, yo odio decir esto, pero una vez una persona me dijo, ¿cómo me hubieras rechazado? Digamos, una persona que ya finalmente se convirtió y todo. Y un día hablando me dice, ¿cómo me hubieras rechazado vos a mí? Yo no tengo cómo rechazarte. ¿Por qué? Porque tal vez estoy en tu misma posición. No me toca a mí. Pero a mí me gusta recordar un grupo de personas con los que interactué hace unos 10 años atrás. Wow, imagínense. Y esa es una historia muy bonita porque todos estaban así con kipá y todos andaban ahí con banderas de Israel y chalón chalón y ají y toda la cuestión, ¿no? Y entonces eh, mi rabino me llevó donde ellos y dice, bueno, Moshe aquí va a ser su tutor de halajá para que vayan aprendiendo cómo pueden ser judíos. Mi rabino es súper Gilel. O sea, si Gilel era así súper misericordioso, mi rabino es Gilel por 10 a la 10. O sea, él le dice que sí a todo el mundo. Mi rabino tiene como digo, mi rabino tiene una especie de amor sobrenatural por las personas que se quieren convertir al judaísmo. Y entonces él les dice a este grupo de personas, Moshe los va a educar a ustedes, él les va a ayudar en su proceso de educación, estos son los libros que van a leer, así, todo, todo. Muy bien, entonces nos reuníamos los domingos. Yo fui el primer domingo y ellos estaban con sus tonterías de cábala y que querían saber si las profecías se iban a cumplir, que cuándo venía el Mesías, que cómo podía ser Cohen Gadol, que si íbamos a aprender leyes de Shkita, de huello de animales, todas esas cosas que la gente sueña, ¿no? Y entonces mi respuesta fue muy puntual. No, vamos a aprender halajá práctica, halajá lemasé, lo que ustedes necesitan saber para ser judíos, si una cosa es kosher o no es kosher, mezclas prohibidas, carne y leche, animales shkatzim, shratzim, todo este tipo de cosas que la halajá nos enseña, leyes de Shabbat, Tzeniut, la gente odia, fue increíble, otra historia que les voy a contar ahorita, pero ya como para ir terminando. Pero ese fui yo en un momento de suma empatía. ¿Por qué? Porque yo decía, a mí me hubiera encantado que alguien me educara así cuando yo daba mis primeros pasos. Pero pues mis primeros pasos fueron muy tortuosos y en algún momento estuve en un grupo que, que por poquito, hasta pierdo mi vida. Otra historia. Pero entonces, esa fue mi presentación con estas personas. Eran como 40 en aquel momento. Yo les dije, yo les voy a enseñar halajá práctica, halajá para que vivan judíamente. Leyes de Shabbat, leyes de días festivos, todas estas cosas bonitas que aprendemos del Shulchan Aruch. Eso es lo que yo voy a compartir con ustedes. Ok, pasó ese domingo. Al siguiente domingo llegué a dar la clase que había preparado durante toda la semana y solo habían 5 personas. Todos los otros 45 se largaron y dijeron no, queremos Zohar, queremos Cábala, queremos profecías. Es que eso no es judaísmo, es parte, pero no es lo que una persona necesita saber. Los 5 que quedaron al mes eran 2. Y estos 2, hace 3 años atrás, sentados aquí en la mesa de mi casa, con la pena más grande del mundo, me dijeron, Moshe, creemos que vamos a desistir de nuestra intención de convertirnos al judaísmo. Casi 10 años les tomó. No se convirtieron al judaísmo y tomaron la mejor decisión, que fue no convertirse. Si se hubieran convertido en aquel entonces, qué desastre hubiera sido darse cuenta que no querían realmente convertirse al judaísmo al final. Hubiera sido un desastre. Entonces, yo recuerdo que una de las primeras cosas que le dije a aquel grupo de 40 personas fue,
yo les voy a demostrar que ustedes no quieren convertirse al judaísmo. Y lo logré. Muchos de ellos se volvieron para sus iglesias cristianas porque venían de esos contextos. Algunos de ellos todavía se contactan conmigo, muy a pesar de que, pues de que se declaran a religiosos. Y entonces así las cosas. Esa fue mi misericordia hacia ellos. Mi misericordia hacia ellos fue demostrarles que con su intención de convertirse al judaísmo estaban a punto de cometer un grave error. Y de eso se trata. Esta es una forma de ser misericordioso. La misericordia que un padre tiene por su hijo cuando su padre se niega a cumplir un capricho de su hijo. Yo ejemplificaba un día de estos que las personas que quieren convertirse al judaísmo usualmente lo hacen como un capricho, como una carencia. Estoy de acuerdo con un par de amigos que tengo de que debería efectuarse un test psicológico para medirla, o un test psiquiátrico, no sé si eso se puede, una evaluación psiquiátrica para medir la situación mental de las personas que quieren convertirse al judaísmo. Que muchos de ellos vienen de iglesias en donde no significaban absolutamente nada, muy a pesar de los talentos que quizás tenían, pero nunca fueron tomados en cuenta y vienen a querer suplir esas carencias a un pueblo que tiene una religión donde ya todo está en el lugar en el que tiene que estar. Una vez un no judío se acercó a Gilel y le dijo, yo quiero convertirme al judaísmo, pero con tal de que usted con tal de ser Cohen Gadol, con tal de ser sumo sacerdote. Gilel, con su increíble paciencia y piedad, increíbles paciencia y piedad, le dijo, ok, está bien, hijo mío, yo te voy a enseñar. Y se sentó y empezó a enseñarle, a enseñarle, a enseñarle. Pasaron años, hasta que un buen día el tipo le dijo a Gilel, entonces yo no puedo ser Cohen Gadol. Así es como funciona, ¿sí? Gilel no le dijo de plano no. Gilel le dijo, yo te voy a enseñar con tanta paciencia que él solito, por su propia cuenta, llegó al entendimiento de que para ser Cohen Gadol había que ser descendiente de Aarón a Cohen. La misericordia del pueblo judío también se muestra en la forma en la que se juzgan las querellas. Usualmente una pena que debía ser impuesta por un tribunal o por un Sanedrín no era impuesta, sino después de mucha deliberación. Y la deliberación se hacía con el fin de buscar una, forma de librar a la persona, de buscar un portillo que permitiera librarlo. Y la Gemara nos habla de esto, de la advertencia, de que si sabía, de que si no conocía la ley, de que si sí la conocía, de que si le dijeron exactamente de qué se trataba, de que si no le dijeron. Y al final se hacía un juego tal que el tribunal decía, absuelto, vaya hijo mío y no lo haga más. Y dice que si durante el reinado de un Sanedrín una sola persona hubiera sido condenada a muerte, los hijos de esa generación se iban a referir a cada miembro del Sanedrín con el apelativo de asesino. Hasta ese punto. La gente que no conoce la tradición ve nuestras leyes y dice, wow, qué leyes tan duras, ojo por ojo, diente por diente. En realidad todo esto es un eufemismo, pero nunca dice, hay una ley que se llama el Ben Sorer Humoré, el hijo descarriado y glotón, que está en Devarim, si no me equivoco, está en Kitetse, Kitizá, Kitabó, Kitetse, si Kitetse la Milhamá, en la parasha de Kitetse, también se habla del hijo rebelde y glotón. Y dice que cuando el papá y la mamá le llaman la atención al hijo rebelde y glotón y el hijo no hace caso, los mismos padres tenían que llevarlo delante de un tribunal, acusarlo, y el tribunal tenía que sentenciarlo a muerte al hijo rebelde y glotón. Y los sabios dicen, esta ley nunca se ejecutó.
O sea, nunca se llevó a cabo un juicio en Israel porque un padre y una madre tuvieran un hijo tan malvado que ni siquiera el padre y la madre se lo aguantaban, al punto de que lo fueron a denunciar para matarlo. ¿Sí? Y hay que leer la introducción al Tratado de Shabbat, tanto en la edición Schottenstein de la Gemara, como me parece que de Rabbi Maimónides, donde nos dice que las prohibiciones de Shabbat eran penadas con, ¿cómo se dice? Con pena capital cuando se cumplían todos los puntos que tenían que ser analizados por el juzgador en cuanto a la obligación. Es decir, buscaban la manera de decir, lo hizo por descuido, porque no sabía. El único caso que se documenta en la Torá de una persona que murió en Shabbat es el caso de Tzelofejad, donde Tzelofejad salió a recoger leña en Shabbat y se le advirtió y le dijeron, Tzadik, ¿usted sabe qué es Shabbat? Sí, yo sé que es Shabbat. Tzadik, usted sabe que meamer es la melajá de recoger algo. ¿Está prohibido en Shabbat? Sí, yo sé que está prohibido recoger leña, hacer meamer, esa es la melajá, yo la sé. Tzadik, usted sabe que hacer, ¿cómo se dice? Hakarabe anajá en Shabbat está prohibido. Sí, yo sé que está prohibido levantar algo y volverlo a colocar en un recinto público. Sí, yo sé que está prohibido, dijo Tzelofejad. Tzadik, usted sabe que si usted transporta esa leña en un recinto público por cuatro amot, aproximadamente 2 metros, está prohibido. Sí, yo sé que está prohibido. Y así le fueron haciendo preguntas y él todo decía, sí, yo sé, yo sé. Tzelofejad era un talmid jajam, era un sabio. Y todo lo que él hizo lo hizo con conocimiento de causa. Tzadik, ya le advirtieron que todo esto está prohibido. Sí, me advirtieron que está prohibido. Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque yo quiero que se siente un precedente de que la persona que transgrede la ley con conocimiento de causa de lo que está haciendo va a ser ejecutado. Y Moshe Rabbeinu buscó cómo salvarle la vida a Tzelofejad. No se podía. Porque Tzelofejad dijo, yo estoy al tanto, yo sé el detalle de todas y cada una de las labores prohibidas que se me está detallando junto con sus derivados. Yo estoy al tanto, porque yo soy un estudioso de Torah, yo soy un hombre temeroso del cielo. Quiero que este ejemplo que estoy dando sea mashal, sea, ¿cómo se dice?, parábola, para que las futuras generaciones sepan lo que sucedería a una persona que en efecto violente el Shabbat. La misericordia es parte del pueblo judío. No podemos permitir jamás ver, hay una mitzvah hermosa que dice, no serás indiferente a la sangre de tu hermano. Esto quiere decir que si vemos que nuestro hermano, nuestro prójimo, la definición de prójimo es un poco complicada y no creo que quiera alargar más este video tanto para explicar quién es el prójimo. Pero en general, vamos a decir que el prójimo es en general. Pero vamos a pensar que el prójimo del que habla la Torá es el pueblo judío. Y dice, cuando veas a tu prójimo que está en una situación que compromete su integridad, su honor, su vida, su pecunio, no podrás ser indiferente a esto. No puedes ver a tu hermano morir de hambre y decir, no es conmigo. Porque Klal Gadol Batorá Zehu She'arevim Kol Israel Zelazeh. Es una regla grande en la Torá que manifiesta que todos los hijos de Israel somos responsables unos de otros. Entonces, cuando yo veo la necesidad, cuando la necesidad de mi prójimo está tocando a mi puerta, yo no puedo simplemente decir, ves a ver qué haces. Y esto no se le permite a un ignorante, mucho menos a una persona que ostente el título de ser cabeza de los hijos de Israel. La palabra rabí no quiere decir Rosh Bene Israel, rabí,
Rosh Bnei Israel, cabeza de los hijos de Israel, o dirigente de los hijos de Israel, o principal de los hijos de Israel. No se le puede permitir jamás que un rabino diga, no es mi problema, allá vos. Mi rabino fue un ejemplo